Hola, espero estén muy bien. Ya los extraño nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a ver en nuestro tema 24, que se llama Creía que era una desgracia. Vamos a comenzar con una oración. Es una oración muy pequeña del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar la lectura de este tema. Es Romanos 8, 28. Pero les voy a pedir nuevamente que vamos a leer hasta el 30. ¿Sí? Va a ser Romanos 8, del 28 al 30. Escuchamos la palabra de Dios. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que ama, a los que Él ha elegido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué nos quiere decir esta hermosa palabra, verdad? Primeramente, y en los temas anteriores, hemos visto que Dios ya nos llamó y Dios nos ama. Eso que no nos quepa ni la menor duda, que Dios nos ama y por eso nos ha llamado. Él nos eligió, no lo elegimos nosotros a Él. Él es el que nos ha llamado. Y también todas las cosas que Él dispone, aquí dice la palabra de Dios, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que ama. Entonces todo lo que nos sucede, créanme que Dios lo permite porque nos ama y lo hace para un bien. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Para qué? Para que seamos como su Hijo. Jesucristo cuando vino, pues ahora sí que no vino nada más de gratis, vino para hacernos santos. Y al principio hicimos esta pequeña oración pidiendo al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nos hace llamar a Dios Padre, así como Jesús fue su Hijo, Él es el unigénito, pero nosotros somos hermanos de Él. Entonces, por medio de su Espíritu Santo, Él nos va a hacer santos, nos va a hacer santos y nos va a estar guiando en esta vida para que nosotros lleguemos a ser como Jesucristo. Más de una vez, bueno, en lo personal, a mí me decían, no, es que te tienes que comportar de tal manera, o no se diga, el mayor ejemplo es de cuando nos ofenden, cuando nos hacen, bueno, a mí me hacen enojar o me enojo mucho, pues dice, no, perdona como Dios perdonó. Y ese sufrimiento que Dios aguantó es, o sea, es por nosotros porque nos amó, y muchas veces nosotros el sufrimiento nos estamos quejando tanto. Bueno, yo en lo personal me quejo mucho, pero me decía, no, pues ahora sí que un ese sacrificio, ese dolor a Cristo. ¿Por qué? Porque Él aguantó más por nosotros. Y es así, pero Él es Dios. Entonces no, pero no, Dios, Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Él se hizo hombre como nosotros y aguantó todo lo que aguantó siendo verdadero hombre. Entonces, ¿por qué nosotros no lo debemos de aguantar, verdad? Yo sí decía, ¿por qué? Porque nos dio también al él partir, al resucitar, no nos dejó solos, nos deja su Espíritu Santo, que fue el que también le ayudó a él a soportar todo lo que él soportó por nosotros. Entonces, por eso nosotros sí podemos tanto ser santos como él, podemos comportarnos como se comportó Jesucristo y aguantar todo lo que él aguantó. ¿Por qué? Porque tenemos ese mismo espíritu que tenía él, ¿sí? Es el que lo impulsó, lo llevó al desierto, el que le ayudó a hacer milagros. Él, siendo verdadero hombre, fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros también
hermanos de Jesucristo, estamos guiados por el Espíritu Santo. Ay, perdón. Entonces, pues ya no tenemos pretexto de decir, no, es que, pues yo porque soy ser humano, no, o sea, también Jesucristo fue verdadero hombre como nosotros, y si Él lo pudo hacer, nosotros también. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros somos amados por Dios, hemos sido elegidos por Él para ser como Jesucristo, verdaderamente hermanos de Jesucristo, como siendo santos, justos y santos. Pero recuerden que la justicia pues es según Dios, no según la de los hombres, ¿sí? Pues bueno, vamos a pasar al ejemplo de vida. Y dice, hubo un solo sobreviviente en un naufragio, quien logró nadar a una isla sin habitantes. Con el tiempo construyó una humilde choza en la cual guardó todo lo que había logrado salvar del naufragio. Oraba continuamente para que Dios lo rescatara, le rescatara de un lugar tan aislado, y diariamente contemplaba el horizonte para hacer señas a cualquier nave que pasara. Un día, regresando a su choza, después de buscar su alimento, se horrorizó al ver que ésta estaba envuelta en llamas. Todo se había perdido. Pero lo que parecía ser una calamidad sin paralelo, probó ser una providencia benigna, pues al día siguiente llegó una nave. Miramos su señal de humo, dijo el capitán. La choza incendiada fue la señal de humo que trajo el rescate. A los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, se dijo el mismo sobreviviente. Bueno, pues aquí, ¿qué nos quiere decir este ejemplo de vida? Bueno, pues primeramente, más de una vez nosotros en nuestra vida nos hemos sentido en ese naufragio, porque vamos a asimilar este texto a nuestra propia vida. ¿Cuáles serían nuestros naufragios? Muchas veces en la enfermedad, no se diga ahorita en este tiempo, muchas veces en la pérdida de alguien, en problemas que tenemos con el esposo, con los hijos, con la suegra, con la mamá, con los vecinos, todos esos problemas que luego nos están agobiando y de verdad que nos hacen ya decir hasta aquí llegué, ya no quiero continuar. Esos problemas son nuestros naufragios, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros, pues aquí el texto nos dice, ¿no? Que era, bueno, y algo que me llama la atención, es que él nadó hasta una isla. Ahí construyó una humilde choza, pero sobre todo oraba continuamente a Dios para que él fuera rescatado. Entonces nosotros muchas veces pues no esperemos que nos caigan las cosas así como que por arte del cielo y por arte de magia, ¿no? O que toda nuestra vida sea feliz, contenta y demás, ¿no? Yo les decía más de una vez que el que les diga que seguir a Dios es fácil, es lindo, claro que sí es lindo, pero no es fácil, ¿eh? Vamos a pasar por situaciones muy difíciles. Yo creo que entre más nos acercamos a Dios, más lo conocemos, más nos enamoramos de Dios y estamos a su servicio, pues también el enemigo siempre va a querer estar poniéndonos el pie, no, y nos va a costar mucho trabajo el continuar, y van a venir esos naufragios. Créanme que son constantes, no solamente va a ser uno y ya me salvó Dios y listo, no. Yo creo que hasta que podamos decir eso, que ya estamos salvados y que ya Dios nos salvó, es cuando ya estemos en su presencia. Pero mientras tenemos que estar a lo mejor con esos constantes naufragios, desilusiones y demás, pero nosotros debemos seguir nadando, no nos podemos quedar, o sea, imagínense, él sobrevivió, o sea, porque también se esforzó, o sea, él llegó a esa isla porque se esforzó nadando. Imagínense, muchas veces también nos sentimos en ese mar, nos sentimos que el agua nos llega hasta aquí, hasta el cuello, y decimos, ya, ahí, ya, aquí me quedo y ya no nado, ya no me esfuerzo, ya no hago nada. Entonces, obviamente, si yo hago eso,
pues hasta el fondo como piedrita me voy a ir, me voy a ahogar. Entonces, sí necesitamos también poner un poco de nuestra parte en primera nadando, ¿no? Y sobre todo orando. Nunca, nunca dejar de orar, nunca perder la fe y seguir confiando en Dios y depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque Él nos va a salvar. Y aunque muchas veces lo estamos haciendo, también muchas veces sentimos en que Dios no nos escucha. Y sobre todo es eso, ¿no? Que decimos, no es que Dios no me está escuchando y pues me estoy entregando a Dios, estoy confiando en Él. Pero resulta que las situaciones que a mí me están pasando en mi vida, pues van de mal en peor. Y entonces uno dice, ¿y luego? ¿De qué se trata? Pues estoy con Dios, ¿por qué me está pasando a mí esto, no? Estas situaciones tan difíciles y que pues yo también, o sea, yo sí les soy honesta, sobre todo en mis crisis existenciales, y empiezo en cierta forma a renegar o decirle a Dios, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, yo ya no aguanto, ¿por qué está pasando esto? Dime qué tengo que hacer, porque ya veo las situaciones hasta más difíciles o una oscuridad en donde digo, y eso que conozco a Dios, si no lo conociera, o muchas veces también, o sea, y les soy honesta, yo sí he pensado, digo, pues creo que estaba más tranquila, mejor, cuando no conocía a Dios, que cuando lo conozco y que me estoy acercando más a Él y estoy en su servicio, resulta que de repente me va de la cachetada, me van las cosas de mal en peor y no veo la salida. Entonces, obviamente sí, yo en lo personal también me cuesta trabajo porque luego el coraje, el dolor o la situación, la angustia de lo que uno está viviendo, este, veces nos enfocamos más a ese problema que en orar a Dios, ¿no? Y les vuelvo a repetir, hay que estar en esa continua oración, no desistir, Dios nos va a escuchar. Pero en esas circunstancias tan difíciles que nos llegan a pasar, ahí está Dios y muchas veces pasa para nuestro bien, para podernos santificar, ¿no? Yo les decía, yo soy rica, pero no de dinero. O sea, soy una persona rica sin dinero. ¿Por qué? Y más de una vez decían, y sí lo he deseado, ¿por qué no tengo dinero? O sea, yo quiero tener mucho dinero. Y yo creo que Dios sabe por qué no me lo da. Y muchas veces he pasado situaciones difíciles económicas en donde les vuelvo a repetir, ahí va Beatriz a renegar de Dios, ¿no? O a decirle, oye, pero ¿por qué si ahora sí que estoy tratando de ser obediente contigo, a mí me está pasando esta situación económica tan difícil? Pero es por algo, porque ahí Él me está haciendo que yo me desprenda de esas cosas materiales y que me aferre más a Él y que lo busque más a Él. Y después cuando me doy cuenta, y ya que pasa el problema, digo, ah, sí es cierto, pues Dios tenía razón, ¿no? O por eso, qué bueno que me pasó eso. Uno de los ejemplos es de que en la adolescencia de mi hijo, bueno, él estaba en el COVAC, tuve esa situación que yo por más que quería castigarlo y decirle, él iba bien mal, y de verdad yo iba a recibir calificaciones y no sabía ni en dónde meter la cabeza, porque todos los demás papás preocupados porque sus hijos tenían 7, no alcanzaban a exentar la materia con 8, y que tenían 6, y que estaban, o sea, que se iban a ir a la final porque pues, sus hijos iban con 6, con 7. Y cuando a mí me daban las calificaciones de mi hijo, la más alta 3, uy, o sea, 2.5, 3, 3.5, y yo decía, no, o sea, no tiene vergüenza, de veras, y ya no sabía yo qué hacer con él. Entonces, o sea, y sí, o sea, por más que yo le dijera, lo castigaba y le hablaba y eran pleitos y pleitos. ¿Y qué creen que me fui al Santísimo? Me arrodillé y sí le pedí perdón a Dios y le dije, ¿sabes qué? Perdóname porque yo fallé. ¿En qué? No sé, pero sé que yo fallé. No supe a mejor ser buena madre, pero es tu hijo, yo te lo entrego. Ayúdame. Y Dios me escuchó, bueno, si me escuchó, eso se los puedo decir ahorita, pero en ese momento, créanme que sentí que Dios no me escuchaba, porque empezamos, o sea, corren a mi esposo del trabajo donde estaba, que donde ganaba bien, y entra a trabajar, pero gana la mitad de lo que ganaba en el otro trabajo. Corren a mi hijo del COVAC, y
y ya, le entra a una escuela particular, pero yo sí le dije, o sea, también, ¿sabes qué? No quisiste estudiar, ahora si tú quieres seguir estudiando, pues te va a costar a ti. Entonces él se metió a trabajar y él pagó su escuela, pero sí pasamos en ese tiempo una situación económica bien precaria, porque no estábamos acostumbrados, o sea, bueno, ya nos habíamos acostumbrado a un nivel económico y ganar, les digo, que mi esposo ganara la mitad, pues uy, fue bien difícil y yo decía, ay, no tengo dinero y ya quería chillar y me empezaba a desesperar. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pero a fin de cuentas, y yo sí le decía a Dios, ¿por qué permites que estemos así? ¿Por qué tengo que estar viviendo esta situación económica si yo te estoy siguiendo? Y luego no faltó más de una persona que me decía, ¿no? Lo que, bueno, para ser específicos, yo tengo amistades cristianas, entonces los cristianos decían, no, es que estás haciendo algo mal porque Dios da prosperidad. Y yo decía, no, entonces estoy, pero bien mal con Dios porque ahorita estoy de veras que apenas, o sea, no, gracias a Dios nunca me faltó para comer, pero sí estaba en una situación muy precaria. Entonces yo me desesperaba y decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y le decía a Dios, pues dime qué estoy haciendo mal y qué tengo que corregir para estar bien. No puedo, o sea, yo no quería vivir esa situación. Entonces, fue una respuesta, fíjense, esa situación tan para mí mala, para precaria, en donde yo estaba, según yo, sufriendo, era la respuesta que Dios me dio para cuando yo me fui a arrodillar a Él y le dije, toma a tu hijo, o sea, hazlo responsable, que estudie y demás. O sea, Él me estaba respondiendo, porque créanme que si mi esposo hubiera seguido en el otro trabajo y tenía dinero, o sea, nosotros le hubiéramos pagado la escuela a mi hijo y mi hijo hubiera seguido reprobando. O sea, ¿por qué? Porque hasta que a él le costó, él sacó su preparatoria, sí. Él trabajando y estudiando, sacó su preparatoria y ahorita, gracias a Dios, está también trabajando y estudiando, ya está en la universidad. Lo veo muy entregado, lo que, ay, digo, hasta me sorprende, ¿no? De que él está echándole ganas y ya por su cuenta, porque yo después de que terminó la prepa le dije, mira, si quieres seguir estudiando, qué bueno, y si no, pues ese es tu rollo, no el mío. Entonces, esa fue una respuesta, obviamente en el momento del problema, que, o sea, yo no podía entender por qué me estaba pasando, pues fue por eso, porque Dios estaba haciéndonos entender a nosotros también que debíamos de hacerlo responsable a mi hijo. Y mi hijo, gracias a Dios, es responsable. Y ahí es donde les digo, yo me entendí esto, ¿sí? Que a pesar de que yo veía la situación muy mala y que a lo mejor yo era la que estaba mal y que no estaba obedeciendo a Dios, no era eso. Era simplemente que Dios de esa manera hizo responsable a mi hijo. Y les vuelvo a repetir, si nosotros hubiéramos tenido dinero en ese tiempo, nosotros hubiéramos ayudado, porque mi hijo al principio cuando entró a trabajar, sí nos decía, es que llego bien cansado y le puse, sí, o sea, yo bien dura la verdad también, pues sí, el trabajo cansa. Más de una vez él lo vimos que para juntar, por ejemplo, lo de la reinscripción, decía, es que ayúdenme, pues sí, pero ¿de dónde? No tenemos, o sea, ni modo, hijo. Y entonces les digo, si nosotros hubiéramos tenido dinero, a lo mejor él deja de trabajar, o hubiera sido bien irresponsable en el trabajo, y nosotros, la verdad, porque como padres, lavamos las manitas y hubiéramos dado el dinero. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros muchas veces empezamos a renegar de Dios, inclusive cuántas, o sea, o más de una vez, o muchas personas se han alejado de Dios por eso, porque se empiezan a acercar y bien, ahora sí que en el primer apachurrón mejor con Dios no, y se empiezan a ir a otras salidas, no se diga los que no ven la solución pronta con Dios y se van mejor con los brujos, con curanderos, se cambian de religión, se empiezan a rendirle culto a la muerte, o sea, porque ya nos vamos a ese extremo. ¿Por qué? Porque la situación que estamos viviendo no nos parece y pensamos que Dios no nos escucha y pensamos que Dios, en lugar de ayudarnos, nos está castigando.
¿no? Entonces, en ese tipo es cuando, o sea, en ese tipo de cosas y de situaciones es cuando muchas veces nos estamos perdiendo. Si nosotros nos mantenemos orando a Dios y con esa fe firme en Dios, Él va a solucionar las cosas y hay que confiar en Él, que a pesar de que nuestra circunstancia se vea fea, Él está actuando y Él lo está haciendo por nuestro bien, ¿sí? Porque nos quiere bien. Muchas veces nosotros renegamos porque Dios nos está quitando algo que a nosotros nos gusta, pero a lo mejor eso que nos está gustando nos va a hacer que nos perdamos, ¿sí? Que nos va a hacer daño, ¿no? No se diga, por ejemplo, si es en cuestión de dinero, si no tienes, y si tuvieras mucho dinero, a lo mejor nos vamos a vicios, les digo, a lo mejor si tuviera dinero yo me voy a los tables, le pongo el cuerno a mi marido me pone el cuerno, no sé cuántas familias no se han desintegrado por eso. Sí ganan bien, pero ¿dónde están sus hijos? O sea, a lo mejor cuando llegan por vanidad, fíjense, no es malo que trabajen las mujeres y los hombres, pero que sea por realmente necesidad, pero muchas veces es por ambición. ¿Por qué? Porque ya tengo un carro, pero quiero 2 carros. Tengo una casa, pero quiero 2 casas. Y empiezan a trabajar y dedicarse al trabajo, descuidan a los hijos y se pierden. Y muchas veces ahí es cuando nosotros ya estamos en la presencia de Dios y nos entregamos a Él. A lo mejor no nos va a dar esa oportunidad de tener 2 trabajos, o sea, o tener tantas cosas. Pero a lo mejor no es porque no quiera darnos esa prosperidad, es para que no quiere que nos perdamos. O no quiere que descuidemos ni al esposo, ni a la esposa, o a los hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos no se han ido a las drogas? ¿Por qué? Por falta de amor, por la falta de presencia de sus padres. Porque como padres muchas veces nada más nos dedicamos a dar dinero. ¿Y qué necesitas? Si toma el teléfono, toma el jueguito, juguetes y demás. Todo lo económico se los estamos proporcionando, pero nada de atención, nada espiritual, nada de educación, ni momentos de calidad con ellos, ¿sí? Les vuelvo a repetir, no es malo el que trabajemos los dos, pero hay que dar prioridad, ¿no? Y que no sea, o sea, todo tenemos que tener un equilibrio, porque no nos podemos ir a de que, de plano, pues nada más me atengo a lo que Dios me dé y ya. Y, o sea, o les digo, aferrarse al trabajo, afanarse en el trabajo y no hacer nada, y dejar las cosas espirituales para otro momento, ¿no? O de plano, ni para un momentito. Entonces, a ese tipo de circunstancias, cuando aparentemente nos está yendo mal es por algo, ¿no? Bueno, hay un montón de ejemplos en donde podemos entender el por qué luego pasan las cosas, ¿no? Muchas veces están enfermedades o cuando, no sé si quisiéramos ir a una fiesta, ¿no? Un ejemplo muy, muy burdo. De que decimos, es que yo quiero ir a esa fiesta o quiero estar ahí. Y por una u otra razón, o Dios nos pone situaciones que no nos permite ir a esa fiesta que tanto deseábamos. Y resulta que al no ir, pues en esa fiesta, no sé, hubo una balacera o algo muy feo, en donde si hubiéramos ido nos hubiéramos visto involucrados en cosas peores. Pero sin embargo, Dios nos libró de eso. Ahora, ¿qué pasa con el pecado también? Muchas veces el dejar el pecado, yo se los he repetido, el pecado es muy, muy atractivo, muy rico, pero muchas veces para dejar ese pecado nos cuesta trabajo y sentimos que sufrimos. Entonces Dios ahí es donde nos ayuda y nos quita esas cosas que nos gustan, pero que nos van a hacer mal. Y ahí es donde nosotros sentimos que estamos solos, que nos está abandonando y que la desgracia está en nuestras vidas, ¿no? Les digo que nos está lloviendo sobre mojado. No, yo creo que siempre Dios tiene un plan perfecto, Él no se equivoca. Su promesa, Él nos hizo una promesa de hacernos felices, de salvarnos, y Él no va a fallar. Nosotros como seres humanos les puedo decir, bueno, todo el mundo te va a fallar, como seres humanos, te va a fallar tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, todos, ¿no? Tus vecinos, nosotros como catequistas, el mismo sacerdote, todos te podrán fallar, pero Dios no. Entonces las cosas que vienen de Dios, aunque nosotros las estemos viendo
que es tan mal, que está fea la situación y que es una desgracia que está pasando en nuestras vidas, hay que seguir en esa confianza, que Dios no se equivoca y que Dios no nos va a soltar de su mano. Y seguir así que aferrarnos a Él y seguir en esa oración. En esa oración, inclusive en los momentos de desánimo, inclusive en momentos en que uno llegue a pensar, es que pues Dios no me escucha o yo no, o sea, no me merezco esto, no. Créanme que lo que Dios nos da no es tanto por lo que merezcamos, es porque Él nos ama. Entonces nunca se sientan indignos, no se sientan de que, pues como yo sigo siendo pecadora, entonces pues mejor ya me alejo de Dios. No, Dios nos ama así y nos quiere tener ahí para irnos corrigiendo, ¿sí? Para irnos salvando, para irnos haciéndonos santos. Aunque, bueno, a algunos a lo mejor se les va a facilitar más, pero bueno, en lo personal a mí se me complica mucho porque soy bien terca, bien desobediente. Entonces tenemos que estar en esa continua presencia de Dios, como lo decía el tema anterior, pero también estar en oración, en esa confianza y no desanimarnos. Y no importa que de verdad nos esté yendo de la cachetada, confíen en Dios. Sobre todo, por ejemplo, ahorita en esta situación de la pandemia, yo decía, ¿qué está pasando, Señor? Yo me desanimé mucho y les soy honesta, porque yo decía, híjole, ya no van a venir, ya no vamos a poder ver el tema. Ahora vamos a ser honestos, muchos están, ni ven los videos o están faltando mucho y muchos se van a enfriar de que dicen, qué bueno, o sea, ya no me obligan para ir por el requisito de mis hijos, ¿no? Y yo me empezaba a desanimar porque yo decía, híjole, pues esas personas que estaban ustedes entusiasmados, yo sé que a lo mejor muchos ya no van a regresar a los temas, pero no importa. Yo sé que también en esta situación de pandemia nos ha dado a lo mejor la facilidad de hacerlo en video y a lo mejor que antes eran pocas personas las que estaban ahí, ahora este video va a poderles llegar a más personas. Entonces, pues sí hay una situación también buena, ¿no? También decía, bueno, es una realidad que los padres o todo lo que es la religión estamos conscientes de que como es muy difícil seguir a Dios, es muy fácil que nosotros nos alejemos de Dios. Con esto de la pandemia y con el pretexto, pues ahora ya muchos se iban con trabajos a misa, ahora ni a misa van, porque pues, ya tienen el pretexto, ¿no? de la pandemia, y está bien, porque sí hay que cuidarnos, ¿no? Pero no, que esto no impida que nos alejemos de Dios. Entonces sí decían, no, pues que muchos se van a alejar, y pues ya que pase esto de la pandemia, pues hay que ir por ellos y hay que trabajar más. Y sí es cierto, sí puede suceder, pero por ejemplo yo ya tengo también la esperanza de que precisamente en esta situación tan difícil, muchos van a llegar. ¿Por qué? Porque creo que la mayoría, o bueno, en lo personal sí les vuelvo a repetir, hasta que tenemos el agua hasta acá, hasta el cuello y que sentimos que nos ahogamos, es cuando entonces sí decimos, Señor, ayúdame, es Dios mío. Y es cuando a lo mejor, pasando esas situaciones difíciles, a lo mejor de perdieron un familiar, a lo mejor se vieron bien graves en su enfermedad, es como se van a aferrar más a Dios. Y entonces ahí es donde ellos van, bueno, o sea, no ellos, todos vamos a buscar más a Dios por estas circunstancias difíciles que se están dando ahorita en esta pandemia. Entonces, las cosas de Dios o que Dios permite, les digo, no siempre es por castigo, no siempre es porque, es que Él no nos atiende, no, créanme que les digo, en esas situaciones difíciles muchas veces son los llamados. Y creo que hasta que tenemos una situación difícil es cuando decimos, ahora sí está Dios, ¿no? Otra cosa que yo les puedo compartir también es de que en su momento yo llegué a sentir una desilusión que para donde yo volteara no contaba con nadie y yo no podía platicar con nadie porque decía, es que no me entienden, es que no sé, sentí una soledad tremenda, de verdad. A lo mejor en desconfianza, en muchas cosas que yo me sentí sola, de verdad sola. Y yo decía, ¿pero por qué? Y si ya conozco a Dios. Pero esa soledad me ayudó
a, a encontrar a Dios o a sentirme más cerca de Dios, porque lo único que pensé es que dije, y sí, y fui y se lo dije tal cual así al Santísimo, es que con nadie puedo platicar más que contigo, y el único que me entiende o el único que me puede ayudar eres tú. Entonces, al saber que nada más lo tenía él, y digo, qué bueno, y ya, o sea, obviamente después ya se compusieron las cosas y ya me di cuenta que pues, realmente no estaba sola, y tengo el apoyo de muchas personas, pero en esos momentos de soledad yo necesitaba vivirlos. ¿Por qué? Para entregarme más de lleno a Dios, para saber que con Él siempre, siempre voy a contar. Entonces, les digo, esas situaciones difíciles son para aferrarnos más a Dios y porque Dios quiere de verdad tenernos más así cerca de Él. ¿Para qué? Para que podamos ser felices. Si yo no hubiera podido vivir esa soledad que viví, o esas, les digo, o si no pudiera vivir esas crisis existenciales que me han dado, yo no podría ver la grandeza de Dios, y cada una de esas situaciones me ha enamorado más de Dios. Entonces siempre verlo eso, y me convence más ahora, les digo, me consta que Dios nos ama y que nunca nos va a dejar, y que no nos va a dejar ahogarnos, y que no nos va a dejar que ninguna situación nos sobrepase, ¿no? También está muy cierto eso de que recuerden que Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar, porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Él nos conoce perfectamente. Por eso nos hizo ese llamado, y nadie te va a conocer más que Él. Él sabe lo que nosotros sentimos, hasta inclusive Él sabe las cosas que ni nosotros sabemos, porque más de una vez yo creo que a ustedes también les ha pasado, de que nos sentimos muy mal y no sabemos ni qué tenemos. No sabemos de verdad. O sea, me siento triste, me siento deprimida, pero no sé ni por qué. Y sin embargo Dios sí lo sabe. Y todas esas circunstancias que nos llegan a pasar, aunque las veamos muy feas, o que es una calamidad, como lo dice aquí el tema, es algo bueno para nosotros. Nos va a ayudar a seguir escalando, a subir otro escaloncito de esa escalera tan grandota que es la que nos va a llevar a Dios, ¿no? Pues bueno, hasta ahí vamos a ver ahora las preguntas, que son las buenas, ¿verdad? ¿Tienes tú alguna experiencia en la que algo te ha parecido malo, te trajo posteriormente te trajo posteriormente muchos bienes? Ok, yo creo que a algunos de ustedes les digo, bueno, yo ya les conté mi experiencia ahí, pero ustedes pónganse a pensar, inclusive si pueden, platíquenla con sus familiares ahorita. ¿Qué experiencia han tenido que han sentido que es la peor, y sin embargo después de esa situación o esa situación ha traído algo bueno y la han vivido por algo bueno? Yo sé que cada uno de ustedes han vivido algo así. Por más que vieron una situación difícil y que dijeron, ¿por qué me está pasando esto a mí? Después se dan cuenta de qué pasó. Ustedes empiecen a platicar qué tipo de experiencias, ya cuando nosotros nos volvamos a ver, espero, igual me pueden hacer un comentario por el WhatsApp, qué tipo de situación es la que ustedes han vivido, pero que después les trajo una buena experiencia, o que se hayan dado cuenta que fue por algo bueno. Y vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué piensas de la frase o cita bíblica que viene al final del ejemplo de vida que hemos leído? Les vuelvo a recordar. ¿Qué piensan, por ejemplo, de que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien? ¿Qué es lo que piensan? ¿Si realmente lo creen? Primero, fíjense, ahí bueno, vendrían varias preguntas. Una, si realmente creen que Dios los ama. Claro que sí, aunque no lo crean, aunque no lo crean, no, pero, o sea, realmente yo me siento amada por Dios. Pregúntense eso, o me siento amado por Dios. Y si creen que todas las cosas que están sucediendo es por algo que les va a hacer bien a ustedes. Si realmente creen que todo lo que les sucede es porque les espera algo bueno,
después de ciertas situaciones difíciles, sí lo creen y sí creen que Dios está detrás de todo eso, ¿no? Les digo, pregúntenselo ustedes mismos, contéstenselo ustedes mismos y si no recuerden y tengan siempre esa esperanza, a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, una es que Dios te ama y que todo lo que te suceda y que Dios permite que te suceden es para algo bueno, no es para dañarte. Es para fortalecerte, inclusive esas situaciones, les digo, de pérdidas, de que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue esta persona? ¿Por qué se murió? Pues eso te fortalece y te vas a dar cuenta que hasta inclusive si perdiste un familiar, más en estas situaciones yo creo que a más de uno nos ha tocado perder un familiar, muy cercano, decir todo este dolor y cómo es que Dios me ayuda a soportar este dolor. Porque digo, podemos entender que sí, la muerte es natural, todos nos vamos a morir y que cuando se muere alguien va a estar mejor, ¿no? Porque así que tenemos también esa esperanza de que ya estemos con Dios. Pero aún así duele los que nos quedamos aquí vivos y que no, todos los que queríamos a esa persona, o sea, de verdad duele y duele muchísimo. Pero ahí también entra Dios y nos permite soportar ese dolor de esa pérdida y nos da ese consuelo, nos da ese apapacho de decir, tranquila, inclusive hasta en las lágrimas. Por eso yo siempre les digo cuando llegan a perder, llórale todo lo que le tengas que llorar. ¿Por qué? Porque Dios también mitiga el dolor en esas lágrimas. Entonces tampoco se aguanten las lágrimas, les digo. Y en cualquier situación que les duela, te chillen, dejen que Dios los sane y los fortalezca por medio de las lágrimas. ¿Sí? Bueno, la tercera pregunta dice, ¿a qué crees que se deba que algunos ven una bendición de Dios donde otros ven que todo es como una maldición? Aquí hay una diferencia, o sea, inclusive nosotros mismos, porque en más de una situación nosotros pensamos que Dios nos estaba castigando, que Dios nos estaba maldiciendo, en lugar de ver la bendición. Ustedes por qué creen que sean, pero ya, o sea, pónganse a pensarlo, ¿no? Y vean a otras, traten de pensar, no se trata de criticar a nadie más, no, vamos a observar a otras personas porque ellos sí llegan a ver que Dios los está maldiciendo o que se sienten olvidados de la mano de Dios cuando tienen una situación difícil y porque otros no, o nosotros mismos. A lo mejor en nuestra vida ha pasado de que, y es normal, yo creo que, no normal, es común que nos llega a pasar que nosotros también en ciertas situaciones, en lugar de verlo como una bendición, lo vemos como una maldición. Y pues la respuesta es conforme vamos conociendo más a Dios. Conforme nosotros empezamos a leer más la Biblia, a venir a temas, a ir a la misa, y les digo, conocer y tener ese acercamiento más con Dios, nosotros podemos entonces entender o darnos cuenta que eso malo que nos está sucediendo no es una maldición, no es un castigo de Dios, que es una bendición, que es porque Él nos ama y nos está pues corrigiendo, ¿no? Muchos dicen, es que Dios ama al que Dios corrige al que ama, y yo, a mí como me daba coraje, dije, no, pero sí, realmente me ama, me va a corregir, me va a quitar todo aquello que que no me sirve, y más que, les digo, en su momento yo también lo he llegado a ver como una maldición, y no se diga con mi orgullo, porque yo era una persona muy, muy orgullosa, muy soberbia, todavía sigo haciéndolo, pero ya no tanto. Pero yo sí era muy, y bien agresiva en todos los aspectos. A mí el que me la hacía me la pagaba, y qué esperanzas que yo me dejara mangonear por alguien, ¿no? Y sin embargo me llegaron a pasar situaciones en donde me han humillado, y me han humillado mucho, mucho así, pero de plano yo decía, ¿por qué?
o sea, y sí me llegué a enojar con Dios porque decía, es que siento que no me deja defenderme. Y yo decía, ¿por qué? Antes por menos, ya le hubiera roto el hociquito a esa persona, ¿no? Pero yo sí decía, ¿pero por qué permites que me humillen? Pues lo permitía porque yo tenía que, o sea, ser humillada para bajarle unas rayitas a mi orgullo. Y conforme más resistía yo ese orgullo, pues más me humillaba. Así de fácil. Pero ahora, o sea, en su momento, pues no sé, a mí me daba más coraje, porque yo sí decía, es bien injusto Dios, porque me está haciendo que me pisoteen y está dejando que me pisoteen. Pero lo hacía porque me quiere quitar ese orgullo que me estaba dañando a mí y que no me permitía ser feliz. Y que gracias a esas humillaciones mi orgullo se ha quitado. Les digo, todavía me queda un poquito, pero ya no tanto. Entonces, pero eso lo entiendo hasta conforme estoy leyendo la Biblia, conforme estoy conociendo a Dios y permanezco en Él, porque hay que permanecer. Si nosotros nos alejamos, pues nunca vamos a ver las bendiciones de Dios, aunque nos estén así lloviendo diariamente, porque diario tenemos bendiciones de Dios. Pero mientras no conocemos a Dios y no nos entregamos a Él, no las podemos ver. Nos mantenemos así como que con nuestra vendota en los ojos y no podemos sentir también ese amor que Dios nos tiene. Por eso es importante asistir a los temas, ver los videos, o les digo, por lo menos estar asistiendo a misa. Y sobre todo, estar leyendo la palabra de Dios. Ahorita eso sí, no hay pretexto de que con la pandemia no podamos leer la palabra de Dios. Y ahí Dios nos habla. Y ahí es donde lo vamos a ir conociendo a Él, vamos a saber cómo Él actúa y qué es lo que quiere también de nosotros. La Biblia es un manual de vida. Entonces Él ahí nos va a ir guiando, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado en el tema 24. Espero también recibir sus comentarios. Vamos a continuar y pues sigan confiando en Dios. Y si están pasando por una situación difícil, aférrense a Dios y no dejen de orar, de verdad. Sigan orando con esa confianza de que Dios no nos va a fallar. Todos los hombres, todos los seres humanos nos pueden fallar, pero Dios no. Dios siempre va a cumplir su promesa, ¿sí? Y Dios siempre va a mantener firme su amor hacia nosotros. Y lo único que les puede, pues hay que dejarnos amar. Déjense amar por Dios. Y no importa que nos corrijan, no importa que nos den estas nalgaditas y nos haga humillarnos para quitar nuestro orgullo. Todo es por nuestro bien, ¿vale? Y bueno, que Dios los bendiga y vamos a terminar nada más dándole gracias a Dios por todas esas bendiciones que nos ha dado, por todas esas situaciones difíciles que nos ha hecho vivir, porque nos ama y porque sabe que nosotros contamos con Él para que soportemos todas esas situaciones. Él nunca nos ha dejado de su mano y por eso el día de hoy le damos gracias, ¿sí? Por todas esas situaciones difíciles por las que hemos tenido que vivir o por las que estamos viviendo. Hasta en ese dolor, en ese sufrimiento te damos gracias, Señor, porque permaneces junto a nosotros. Y te queremos dar esas gracias con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hasta luego. Espero verlos pronto y que estén muy bien.